¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Quiero agradecerles muchísimo por el apoyo que el canal ha estado recibiendo. Obviamente yo me comprometo a seguir compartiendo recursos para fotógrafos y filmmakers, pero tampoco olvides que en todos los videos hay mini recursos. Quizás algunos no se hayan dado cuenta, pero podrás ver los links de descarga en la descripción de todos los videos. Bueno, ahora sí déjenme hablarles sobre el video de hoy. Para empezar, es importante mencionarles que lo que verán hoy no es recomendable ni algo que deban hacer. Es simplemente de entretenimiento y porque quería hacer algo diferente. Como viste en el título, haremos fotografía de producto utilizando un dron. Si has estado pendiente a videos pasados, sabrás que el dron que usaremos para hacer estas fotos será el DJI Mavic Air 2S. Este dron tiene una focal de 22 milímetros con un diafragma fijo de 2.8. Podremos tener fotografías de 20 megapíxeles y obviamente tendremos que hacer algunos reencuadres o recortes en edición. Ahora sí, acompáñenme a ver cómo nos fue en esta locura. Bien, chicos, ya estamos aquí en el espacio donde vamos a hacer las fotos. Ya tenemos listo el dron para empezar a fotear, pero antes déjenme mostrarles cuáles son los productos que he escogido para hacer este experimento. El primero de ellos es este audífono y también vamos a utilizar esta laptop para hacer algunas fotos. Este audífono lo he colgado con un hilo en la barra del fondo de estudio que tenía el antiguo, solo que ahora está vacío. Pero igual estoy aprovechando esta estructura para poder amarrar estos audífonos y que se queden así suspendidos en el aire para hacer alguna foto interesante. En cuanto al fondo que voy a utilizar, va a ser este fondo pequeño, es un fondo de fotografía que lleva texturas impresas. Este es de material vinil, refleja bastante el brillo de la luz. Pero vamos a ver qué tal nos va. Para la iluminación vamos a utilizar el Godox SL60W. Si quieres saber más sobre esta luz, te voy a dejar un link acá para que puedas ir al finalizar este video. Y para rebotar la luz que vamos a tener de este Godox, de este LED, voy a utilizar este rebotador con el fondo, con el lado plateado, para poder rellenar un poquito las sombras que se van a reflejar en la parte de atrás, ya que tenemos una luz frontal. Bien, vamos a empezar a coger este dron, vamos a encenderlo y vamos a ver qué tal nos va. La verdad es que yo aún no tengo, o bueno, no sé cómo nos van a ir con estas fotos porque no lo he hecho antes. Quiero hacer el experimento por primera vez junto a ustedes. Voy a grabar la pantalla para que ustedes también puedan ver qué es lo que yo voy a ver desde la aplicación del dron. Y les voy a decir también cuáles son los parámetros que vamos a utilizar. Take off. Terrain point has been updated. Please check it on the map. Estamos a un ISO de 400. Como pueden ver, acá tenemos el ISO de 400. Tengo la velocidad a 1 partido en 160 y estoy disparando en RAW. Así que vamos a ver qué provecho le podemos sacar a esta cámara y cómo nos va. A ver, he disparado un montón de fotografías a este primer producto para poder estar un poquito seguro en cuanto al enfoque, porque a veces se me iba un poquito en la parte del fondo y trasteaba un poquito en el primer plano y el segundo plano. Para darles una pequeña muestra, estoy aquí en Lightroom para que ustedes puedan ver cómo han salido las fotografías en RAW y ustedes mismos formen sus propias opiniones. Voy a hacerle zoom a esta fotografía y, como les menciono, han habido ciertos trasteos en la fotografía y acá pueden ver que lo que está enfocado ha sido nuestra textura que está en la pared y vemos un cierto desenfoque en nuestro producto. Tenemos esta otra fotografía. Aquí sí que tenemos la fotografía ya enfocada y esta es la que he trabajado para tener un producto final que más adelante les voy a mostrar. Vemos que la mayoría de fotos han salido así, de esta forma, desenfocadas. Así ha pasado con todas las fotografías. He tenido solo un buen disparo en este producto, que son los audífonos. Solo una fotografía me ha salido enfocada y es algo que yo sabía, o bueno, estaba casi seguro de lo que iba a pasar porque tenía un producto muy pequeño y tenía un fondo muy grande. Y este, al ser un dron que está diseñado para hacer fotografías panorámicas, sobre todo, esto es lo que nos iba a pasar. En cambio, en nuestra fotografía de bodegón podemos ver que nuestras fotografías han salido bien enfocadas en su mayoría, porque teníamos un fondo más plano y el fondo un poco más pegado al producto. Solo quería mostrarles estas diferencias en cuanto a los productos. Ahora sí pueden seguir viendo este video. Así que lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver luego qué tal nos va en edición y qué tal quedaron estas fotos. Ahora voy a tratar de hacer esta fotografía con esta laptop. Voy a tratar de mantenerla abierta y quizás luego utilicemos el LED que tiene este dron en la parte de abajo para hacer una que otra foto. Vamos a ver cómo nos va y les voy a dejar con estas tomas. From the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the crease. When the whole place scream, gotta get out the
pose, watching my diamond afterglow. Listo chicos, hemos terminado aquí. Andrea me ha ayudado a hacer un poquito de bodegón. Ha puesto estos quequitos por acá con esta tacita y creo que le ha dado un mejor resultado a toda la fotografía. Como pueden ver, es este dron, al tener un 22 milímetros que es un angular, quizás no te sirva para hacer detalles a los productos porque incluso podrías provocar un accidente porque estás haciendo fotos con un dron, pero quizás pueda funcionar con fotografías con planos un poquito más abiertos donde tengas más elementos en todo tu encuadre, como esta fotografía de bodegón. Igual, como les dije anteriormente, va a ser muy necesario que igual haga reencuadres o recortes en la edición, así que vamos a ver qué tal nos vaya. ¿Y qué les pareció esta especie de experimento o reto? Quería quitarme la espina de hacer fotos de este tipo con un dron y compartir la experiencia con todos ustedes. Ya estamos casi por acabar este video, pero antes te dejaré con los recursos de este episodio. Los links de descarga gratuitos estarán abajo en la caja de descripción. Ahora sí chicos, muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video. Siéntete libre de ir a Instagram y seguirme en mi cuenta de fotografía @miguelargefoto. Pueden escribirme y comentar sobre lo que quieran. Por cierto, te he dejado una pequeña encuesta en la comunidad de YouTube para que puedas elegir el próximo super pack gratuito para fotógrafos y filmmakers. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!